Muy bien, gente. En esta parte final de recursividad vamos a analizar la posibilidad de trabajar con recursividad o con iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, un programa que se invoca a sí mismo, ¿verdad? En el proceso de recursivo, básicamente repite un cierto número de veces el mismo procedimiento, ¿verdad? Esa es la idea básica de la recursividad o la recursión. Por esta razón, un cálculo recursivo puede ser expresado como una única iteración, ¿verdad? Del mismo modo que una iteración puede ser expresado como una recursión, ¿de acuerdo? ¿Cómo seleccionar un método o el otro? ¿De acuerdo? Normalmente se toma la decisión basada en la eficiencia y en la legibilidad, ¿de acuerdo? La solución recursiva normalmente es más legible que una iterativa. La solución recursiva ocupa, eso sí, más memoria que una solución iterativa, ¿de acuerdo? En casos, por ejemplo, donde analizamos a Fibonacci, si se dan cuenta, Fibonacci tiene un árbol de soluciones, ¿de acuerdo? Ese árbol de soluciones tiene al lado izquierdo el valor de n menos 1 y al valor del lado derecho tiene el valor de n menos 2, ¿de acuerdo? Y Fibonacci se devuelve cuando llegamos a 0 o a 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí pues tenemos una solución de Fibonacci 4, ¿de acuerdo? Expresada mediante un árbol. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener esta estructura de acá es exactamente igual a esta estructura de acá. Entonces, podríamos estar teniendo llamadas repetidas mediante diferentes vías de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de casos, no necesariamente aplica la parte de recursividad y podría ser que trabaje mejor o de forma más eficiente la programación cíclica, ¿verdad? Mediante un while, mediante un for o mediante un do while. No quiere decir que no se pueda hacer Fibonacci recursivo. Sí, sí se puede hacer. Ya lo vamos a ver inclusive. Sin embargo, la idea de esta estructuración es precisamente en donde podríamos estar chocando con algo, con una solución innecesaria de forma recursiva. Entonces, la solución mostrada anteriormente no es la más indicada para la recursividad. Hay que repetir cálculos de valores inferiores aplicando a distintas ramas del resultado. Al diseñarlo de forma iterativa, el tiempo de ejecución básicamente se reduce. ¿De acuerdo? Por ahí está el Fibonacci recursivo. Vean que particularmente Fibonacci a nivel de algoritmo, ¿verdad? Recuerden que yo puedo calcular el Fibonacci recursivo de n-1 más el Fibonacci recursivo de n-2. Que estos, digamos, es las llamadas recursivas, tanto el n-1 como el n-2 de la función recursiva, siempre y cuando, de acuerdo, lleguemos a n distinto de 1 o n distinto de 0, ¿verdad? En este caso superior, porque estamos calculando el Fibonacci de un valor positivo, ¿sí? Entonces, vean que particularmente tenemos dos condiciones, ¿verdad? Cuando es n-1, perdón, cuando n es igual a 1, retornamos 1, cuando n es igual a 0, retornamos 0, ¿sí? ¿Por qué podemos trabajar aquí con 0? Recuerden que Fibonacci es una consecución de números y utiliza sumas. Entonces, cuando yo sumo 0, mantengo el valor anterior, sin embargo, el 0 no me agrega ni me elimina absolutamente nada. Entonces, por ahí estamos bien. Veamos el Fibonacci iterativo, ¿de acuerdo? El Fibonacci iterativo, básicamente, siempre y cuando n sea menor o igual a 1, ¿verdad? En ese caso vamos a retornar n. Por aquí tenemos el Fibonacci cuando es 1 y el previo de Fibonacci cuando es 1, ¿verdad? Los estamos definiendo. Y vamos a hacer todas las interacciones aquí que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente arrancamos desde la posición 2 hasta n, ¿verdad? Vamos de 1 en 1. Y lo que hacemos es que definimos un valor temporal igual a Fibonacci, que cuando arranca es 1. A Fibonacci le decimos que es que adquiera el valor de sumarse él mismo con el valor previo a Fibonacci, ¿verdad? Y el previo a Fibonacci le damos el valor temporal. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un pequeño intercambio de valores justamente cuando necesitamos realizar los cálculos. Una vez que i
es igual a n, ¿verdad? Que ya llegamos a n, entonces retornamos Fibonacci. Al final de cuentas funciona similar, sin embargo es un poco más eficiente en ese aspecto. Veamos la parte que tiene que ver con la solución de Fibonacci, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos por acá, pues tenemos ambos métodos, ¿verdad? Está el método iterativo, ¿sí? Y el Fibonacci recursivo, ¿de acuerdo? Y los vamos a poner a funcionar, nada más que aquí el iterativo dice iterativo y el recursivo dice recursivo impreso en pantalla para que lo veamos en ejecución. Vamos a seleccionar por acá Fibonacci y lo vemos en funcionamiento, ¿verdad? Entonces vean que en la versión iterativa o la versión recursiva tenemos la misma secuencia, ¿verdad? Es desde 0, 1, 1, 2, 3, 5. Recuerden que Fibonacci es la sumatoria de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces es hasta llegar a 5 en este caso, ¿verdad? Entonces sería de 0 a 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, ¿verdad? 2 más 1 es 3. 2 más 3 es 5 y si siguiéramos, ¿verdad? Aquí 3 más 5 es 8 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces básicamente es una secuencia Fibonacci bastante sencilla. Vean que ambas condiciones funcionan, tenemos números bastante pequeños, entonces creo que no deberíamos de tener mayores complicaciones, exceso de memoria utilizada o cosas por el estilo. Sin embargo, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? En algunos casos vamos a encontrar concepciones repetidas, ¿verdad? Entonces se va a hacer un poquito más largo el proceso recursivo en este caso que el proceso iterativo, ¿de acuerdo? Bien, veamos lo que sigue por acá, ¿verdad? Entonces, el diseño recursivo tiene complejidad exponencial, ¿de acuerdo? El diseño iterativo tiene normalmente complejidad lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos contra n, ¿verdad? Recuerden que las iteraciones tienen que ver con ciclos y cuando hablamos de ciclos normalmente trabajamos con n, ¿verdad? Mientras que el proceso recursivo, esta complejidad exponencial, hace que sea en algunos casos más pesado a nivel de tiempo, a nivel de velocidad. Si el tiempo de ejecución iterativo es igual o menor, pues la recursividad pierde el sentido, ¿de acuerdo? ¿Cómo transformamos? Bueno, todo algoritmo recursivo puede ser transformado a iterativo. Para ello, ¿verdad? A veces se necesita utilizar pilas de almacenamiento, cálculos parciales, el estado actual de un subprograma recursivo, etc. Es posible estandarizar pasos necesarios para convertir el algoritmo. Podemos ver dos tipos de transformaciones, por ejemplo, la recursiva final y la recursiva no final. Veamos la recursiva final. Por aquí tenemos una función f, ¿verdad? De x en t1 que tiende a t2 y empezamos, ¿verdad? Con la estructuración del if. Tenemos una condición y evaluamos x, ¿de acuerdo? En ese caso, ¿verdad? Si x se cumple en esta condición, entonces retornamos el caso base. En caso contrario, retornamos la llamada recursiva a la función, ¿verdad? Con el nuevo predicado modificando a x, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada vez nos acerquemos más al valor base. Estamos en el proceso recursivo en el cuadro verde. Entonces, vean que particularmente la función f en el esquema iterativo funciona relativamente parecido, ¿verdad? Tenemos una función de t1 que tiende a t2, ¿verdad? Y empezamos y decimos que mientras que la condición se cumpla, ¿verdad? De x, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hacemos el análisis de x contra el predicado de x, ¿verdad? Y al final del proceso iterativo hacemos el retorno del caso base, ¿de acuerdo? Entonces por ahí pues podemos ver esa transformación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una recursiva final, podemos transformar un algoritmo que calcula el residuo de la división, ¿verdad? Lo que queremos entonces es pasar de recursivo a iterativo. Entonces vean que aquí queremos definir las equivalencias, ¿verdad? De lo que corresponde a x, a t1 y a t2. Entonces veamos, x es a, b, en donde a
se divide entre b, en este caso, ¿verdad? Porque lo que queremos es dividir dos valores, en este caso a dividido entre b. ¿Sí? T1 y T2 son los tipos de datos, ¿verdad? De valores enteros, ¿sí? En donde X, que es A, B, es de tipo entero y lo que hacemos es que retornamos ese valorcillo de tipo T2, ¿verdad? La condición es A, B, ¿sí? En donde A es estrictamente menor que B, dada la equivalencia 1, ¿verdad? Que es, perdón, que es esta de acá, ¿verdad? Para el caso base. Y el predicado A, B es igual a menos B, B. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es disminuir a B veces para saber cuántas veces cabe B en A. ¿Sí? Es una división con base en restas, ¿verdad? Pueden buscar el método matemático si no lo han visto en cualquier sitio web. ¿De acuerdo? Y básicamente el caso base es cuando A, o lo que vamos a retornar es A, siempre y cuando A sea menor que B. ¿De acuerdo? Estrictamente menor que B. Sí. Entonces, vean el método recursivo, ¿verdad? Y vemos el método ya iterativo. Entonces, echémosle un vistazo. A este proceso de división ya construido. Entonces, vean que el módulo recursivo lo que queremos es dividir A entre B, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso de división, lo que queremos saber es cuál es el residuo, ¿de acuerdo? Entonces, evaluamos si A es menor que B. Si A es estrictamente menor que B, podemos retornar A. En caso contrario, hacemos el llamado recursivo de A menos B, B, ¿de acuerdo? O sea que a A le restamos una vez B, ¿sí? Para ver cuántas veces cabe B en A. Mientras que en el proceso iterativo, siempre y cuando A sea mayor o igual a B, ¿verdad? Entonces realizamos en A la misma operación. Y lo que sobra en A, ¿verdad? Cuando ya no podemos, cuando ya no se cumplen ni estas dos condiciones de mayor o igual, ¿verdad? Entonces retornamos A. Y finalmente ya hicimos la transformación y podemos hacer la ejecución. Entonces vean que con relativa facilidad pues llegamos a la misma solución. Déjenme nada más cambiar aquí de ejecución para el programa que se llama división, ¿verdad? Entonces vean que particularmente, ¿verdad? El recursivo dice el residuo de dividir 10 entre 3 es 1 y en el iterativo el residuo de dividir 10 entre 3 es 1. Tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Nada más estamos haciendo una transformación de un algoritmo para obtener el residuo de una división de forma iterativa o de forma recursiva. Al final de cuentas, la idea que quiero que ustedes se lleven es que vean con relativa facilidad me puedo mover a uno o al otro y puedo entender perfectamente ambos conceptos. El iterativo ya lo traemos, ¿verdad? De funda, Progra 1, Progra 2, inclusive Progra 3, ¿verdad? Y la parte pues recursiva la vemos un poco más a detalle acá. Si la vieron anteriormente, pues maravilloso. Si no la han visto, pues aquí estamos haciendo múltiples análisis de múltiples algoritmos de recursividad. Bien, veamos por acá la recursiva no final, ¿de acuerdo? Entonces vean que la función f, ¿verdad? Tenemos una estructura bastante similar, ¿verdad? Y lo que hacemos es transformar esta estructura de acá en esta estructura de acá con resultados no finales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos transformar un algoritmo que suma todos los elementos de un vector, ¿de acuerdo? Vean que básicamente X corresponde al vector que es A y al tamaño, ¿verdad? T1 es vector y entero, ¿sí? Y el valor resultante o lo que vamos a retornar es un valor entero, ¿de acuerdo? La condición en X es cuando Y es menor, estrictamente menor que 1, ¿verdad? El caso base es cuando el vector tiene tamaño 0, retornamos 0, ¿de acuerdo? Para los casos de X con la función en el predicado de X es A de I, ¿verdad? Más la sumatoria de A, I menos 1, ¿de acuerdo?
Mientras que en C el resultado de X es igual al resultado de más A de Y, ¿de acuerdo? Entonces vean que particularmente en el proceso recursivo lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Cuando yo tengo que Y es menor estrictamente que 0, retorno un 0. Nuevamente retornamos 0 porque estamos sumando, ¿de acuerdo? En caso contrario retornamos el arreglo de Y más la llamada recursiva del mismo arreglo en I menos 1, ¿de acuerdo? Ese es el proceso recursivo, mientras que el iterativo, básicamente recibimos los mismos parámetros, ¿de acuerdo? Tenemos un resultado y lo que hacemos es recorrer, básicamente, ¿verdad? Ese arreglo completamente, ¿verdad? De la posición inicial hasta la posición, perdón, de la posición total, ¿verdad? Que es el tamaño del arreglo en este caso, hasta la posición 0. Vean que vamos hacia atrás, vamos con el I menos menos. Particularmente son formas y formas de resolver la misma situación. Aquí nada más tenemos un resultado y lo que hacemos es sumar el arreglo en la posición iésima y lo almacenamos ahí mismo en resultado y retornamos resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos esa solución por ahí, entonces vemos la sumatoria del vector y particularmente podemos verlo en ejecución, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo tengo la sumatoria del vector, ¿verdad? De forma recursiva. Ven que aquí estamos haciendo el llamado recursivo y aquí tengo la sumatoria del vector iterativo. Al final de cuentas vamos a obtener los mismos resultados, ¿verdad? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo llamados distintos. Entonces vean que aquí está el llamado recursivo y aquí está el llamado iterativo. Aquí estamos concatenando ese valor, ¿verdad? Que retorna esa sumatoria y en este caso igual, ¿de acuerdo? Bien, gente, entonces básicamente estos eran los ejemplos y los contenidos que tienen que ver con la recursividad, ¿verdad? Como siempre pueden traer sus anotaciones, sus dudas adicionales, etcétera, ¿verdad? Y las podemos también aclarar en clase, precisamente para asegurarnos de que toda esta materia queda lo más claro posible. Bien, gente, espero les haya servido de mucho aprendizaje y que el video sea muy provechoso y nos estamos viendo en próximos videos.